Jóvenes, bienvenidos al repaso de la primera unidad del segundo semestre de la materia de Técnicas de Estudio 2. A continuación, repasaremos los siguientes temas: obstáculos socioculturales en la investigación, ética de la investigación, técnicas de lectura, el método, técnicas para hablar en público, términos usuales en la investigación y técnicas de estudio grupales. Veamos. En los obstáculos socioculturales tenemos el etnocentrismo. El etnocentrismo abarca todo el país, la escuela, la familia, grupos de amigos, entre otros. Es la exaltación que se hace de los valores y las costumbres del grupo donde se ha nacido y educado. La subjetividad es la tendencia a juzgar los hechos observados en base a las emociones o a la afectividad. El dogmatismo es la tendencia a aceptar conocimientos al margen del estudio y la crítica o discusión. El autoritarismo es la tendencia de aceptar como verdadera una afirmación por el hecho de que la ha dicho una persona sin que haya habido una investigación previa. El impresionismo consiste en confundir experiencias transitorias con verdaderas comprobadas. El estereotipos son generalizaciones sin base que nos traen consecuencias graves en la vida. Estas se traducen en discriminación. Hablemos de la ética de la investigación. Ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano. La investigación es el estudio de los métodos, procedimientos y técnicas utilizadas para obtener nuevos conocimientos que nos puedan llevar a la solución del problema. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un soporte elemental de la cultura. Es la forma superior de los conocimientos humanos. El vocablo ciencia equivale a conocimiento. ¿Qué es el método científico? Es el procedimiento ordenado de descubrir conocimientos exactos sobre algo, razonándolas desde sus principios y causas. El método científico se propone encontrar la verdad y enseñarla, descubrir la verdad objetiva del universo, investigar y demostrar la verdad. Ahora veamos los tipos de lectura. Tenemos la lectura oral. Es el tipo de lectura que empleamos cuando deseamos ser escuchados o bien compartir una lectura. Lectura silenciosa. Esta se caracteriza por denotar una actitud pasiva frente a un libro, revista, documento y demás fuentes de lectura. Muestra como actitud física el seguimiento con la vista de la lectura. Lectura de estudio. Es el tipo de lectura que requiere mucha concentración para obtener el mejor provecho de la misma. La lectura explorativa es aquella que empleamos al buscar un texto determinado, la información deseada, es decir, que nos interesa únicamente ubicar la idea, la palabra o el concepto. Lectura recreativa se denomina así a la lectura que realizamos por placer, por un gusto particular que nos permite disfrutarla. Lectura precisa, conocida también como lectura de vocablo, es la que realizamos en forma lenta pero muy atenta para comprender paso a paso algún proceso. Lectura crítica. Se realiza en forma lenta, precisando el contenido y significado del mismo. Para ser un buen lector y sacar el debido provecho de la lectura de un libro o texto, se requiere entender lo que se lee, compenetrarse con lo leído, saber valorar el texto del libro. Ahora hablemos del método. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. El método de las concordancias. El método consiste en comparar dos situaciones o en examinar la misma situación en dos momentos sucesivos, a efecto de hallar sus elementos comunes o invariables. Método de diferencia es similar al anterior, pero en este no se trata de buscar coincidencias, sino diferencias entre dos situaciones similares. Se aplica para encontrar cuál es la diferencia que distingue a una cosa de la otra. El método inductivo y deductivo, tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general. El método analítico. Este método se aplica separando las partes de un todo y se analizan separadamente para encontrar respuestas a la interrogante planteada. Método de observación. Es el conjunto de procedimientos utilizados con el fin de determinar causas y efectos de un fenómeno mediante la observación de condiciones, respuestas a estímulos y la respuesta a ciertos factores sobre el objeto de investigación. El método científico. En esencia, al aplicarse un método, este debe ser científico para que sus resultados sean confiables y creíbles.
Ahora veamos en el tema de las técnicas para hablar en público. Para la presentación en público de un informe o un discurso sobre determinado tema es necesario contar con una preparación previa que garantice seguridad y nitidez en el mensaje. Tome su discurso o lo que expondrá y subraye lo que presentará al público. Debe practicar un ensayo verificando el tono, timbre y modulación de su voz. Recuerde que debe estar erguido, serio, viendo al frente y verificando su ficha guía de lo que expondrá o su parte del discurso. Coloque un espejo frente a usted para ir corrigiendo sus movimientos. En el aspecto de la voz consta de las siguientes partes. Sonido, logrado en esencia por la fuerza del aire que se utiliza. Formación de las palabras por medio de la boca. Resonación, el sonido se transforma en las cavidades bucales. Articulación, que significa la pronunciación de las palabras a través de la práctica constante del lenguaje. La modulación es el paso de un tono a otro y la dicción es el modo de expresión claro y correcto o no del hablante. Hablemos del vestuario. Use ropa y colores sobrios para presentarse frente al público. Use corte de cabello convencional y no llamativo. Ademanes es la expresión que se hace por medio de nuestras manos. En las observaciones, que sus movimientos con las manos sean lo menos expresivos. Su posición corporal recta y frontal. Los términos usuales en la investigación. Por ejemplo, en la palabra abrogado, que fue dejado sin efectos legales. En la palabra acopio, acumulación de información o de algo. Ámbito, lugar, medio o contexto referido a la investigación. Cronológico, se refiere a algo calculado en relación con el tiempo. Ficha bibliográfica, cartulinas que contienen los datos mínimos de las obras o fuentes consultadas y materias de referencia escritos. Fichas hemerográficas son cartulinas que contienen los datos mínimos de publicaciones como revistas, periódicos y boletines consultados como fuente de información. En las técnicas de estudio grupales, son herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje en los que los individuos forman parte activa del proceso. Veamos el foro. Es un tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. El debate o controversia es una técnica de dinámica de grupos que gira en torno a una discusión donde dos o más personas dialogan ante un grupo, un tema específico. Interviene un moderador que lleva el debate. La entrevista es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener cierta información mediante una conversación profesional con una o varias personas. El simposio. Los expositores no defienden posiciones, suman información al aportar los conocimientos propios de su especialización. Es una información autorizada y ordenada sobre los diversos aspectos de un mismo tema. El panel es una técnica, un equipo de alumnos que fungen como expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación en el grupo. La conferencia es una técnica que se utiliza cuando la información debe presentarse proveniente de un experto de una manera formal, rápida, continua y directa. La mesa redonda es una técnica grupal para dar a conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado con enfoque polémico. Bien, jóvenes, hasta aquí nuestro repaso. Estudien, este es el repaso de toda la unidad. Por favor, vean sus clases las veces que sean necesarias y lean su documento.